Esto ye les Fartures, con David Castañón. Bueno, hay el Camín de Santiago tan lleno de misticismo, de misterio, de soledad, de conocimiento de un mesmo, también de religiosidad, de historia, pero también hay un punto de encuentro de folicia, de conocer nueva xente, y de fartura cuando cuadra, fartura, y el que quiera. De algo de todo eso, de todo xunto, de tener una parte del camín lúdica, festiva, claro. Otra más interiorismo. Sí. Bueno, y también de topar el amor, ¿no? Sí, pero eso... A ver si ahora mañanas aquello, bueno, ya está. Igual ya era el Tinder ya está. Igual ya era el Tinder de la época, ¿eh? Pues hay casos, hay gente que escribió del tema ese. Sí, ¿no? Sí, Antón Pombo, algún día lo llamamos, un gran escritor del tema de Santiago, tiene escrito de ello y un tema del que se investiga. Sí, de antes, de ahora, no pasa nada. Y uno comportamiento humano. Claro. Otra cosa que llevaba a extremos puede ser. Hombre, dirá ahí es un pesado, ¿no? Claro. Dirá ahí a pillarnos y el caso, pero bueno, oye, si surde que surda el amor, ¿no? Claro. Ahí entre matos y hartos puede arreglarse la cosa. Y escayos, y felechos, y tenaes. Pero bueno, de momento estamos en un sitio que ya más bien solitario, ¿eh? El otro día pues ya empezábamos a hacer en el Camín Primitivo de Santiago, pasando esta zona na raya entre los concellos de Tineo y Allande, la Sierra de Fonfaraón, haciendo la ruta a los hospitales, llamada de esta manera por los antiguos hospitales de peregrinos que había en ella, que ahora son nada más que ruines. Y quedábamos en el lugar de la Chaguna. La Chaguna, donde hay una llaguna, una charcona, donde bebe el ganau, que es el resto de las explotaciones auríferes del tiempo los romanos y los astures, y un lugar que está talmente en lo que conocemos como el Alto del Hospital. Estamos en este momento a unos 1.200 metros de altura, allegándonos a las ruinas del que fue el hospital que dio nombre, el Hospital de Fonfaraón. Primeramente hay una cabana y de seguido la segunda, que ya era propiamente el hospital. En el sentido de que era un refugio de hospedaje. En nuestros días son cuadres que a veces valen de refugio para el ganado, a veces incluso para la gente, según si alguien ha curioso aquello un poco, pero lo cierto es que esta todavía del Hospital de Fonfaraón esta cabaña fue ahí va poco un lugar con espacio para que descansara algún pelegrín, mismamente hasta pasando la noche, ¿no? Y enfrente tenemos, en la revoltina que damos ahí, empezamos a mirar hacia el oeste, estamos mirando un poco en dirección sur, en el Alto del Hospital vamos a mirar hacia el oeste y ahí tenemos pues el Pico Cimeiro, lo primero, el más alto de Fonfaraón, después tenemos el Alto La Marta, pero donde vamos a seguir camino adelante, la Freita, el Puerto El Palo, y ya ahí en el Puerto El Palo empieza la bajada hacia Montefurao, Llago y Verducedo. A la izquierda el Pico Panchón, y abajo del todo, pues el Valle del Río Nisón, pero donde habrá otro camín, que falábamos también estos días, el camín que de la Puebla de Allande sube al Palo, pel Valle del Río Nisón. La verdad es que al Hospital de Fonfaraón conocíaselo más popularmente, según los documentos de aquella, como el Hospital de Baxo, para diferenciarlo del siguiente, un poco más adelante, que llamaban el Hospital de Riba. Noticias con documentos hayles desde el siglo XIII, o sea, la centuria del 1200. Pero la verdad es que aquí dicen que pudo haber una aldea o un asentamiento mucho más antiguo, porque tienense atopado señales de poblamiento prehistórico. Ajá. En ese serranís hay arribones. Ya, increíble. Supongo que sería algo estilo Braña, porque ahí en invierno no puedes parar, ¿eh? Ya. No Braña de alzada, digamos, algo asemellado, de transhumancia. Si tenemos en cuenta que esta ruta fue de paso natural desde cuanta ya, que en estos cimes de Fonfaraón hay túmulos y dólmenes,
que lle braña de pasto, y que fue zona aurífera dende antes de los romanos, pues non pode extrañarnos esta antigüedad. Más adelante, en la historia, cuando hay documentación, llegamos al siglo XV, cuando aparecen cada vez más frecuentemente este y los demás hospitales que dieron nombre a esta ruta. Hospital en el sentido más bien de hospedaje que de sanatorio, de refugio. Aunque, bueno, alguna cura, si había algún hospitalero curioso, facían, simplemente una sopa de pan o de berza, que era lo que había, poco más. Claro. Si había un poco carne rancio y era una fiesta para echar al, no sé si llamaba pote, a la sopa, claro. Pues aquello ya era día de fiesta y romería. Y dormir atechado, por lo menos. Sí, dormir atechado, hacer una yume, claro. Tal, acompañado, porque siempre podía haber ahí alguna fiera. Ahora eso ya quedó más, pero aquella había más. Había algo de bandolerismo. Claro. Esa zona era unas soledades, siguen siendo de alguna manera, pero bueno, ya no tan peligrosas, ¿no? Mira, en pasando la Dómina Dorada, el tiempo dorado de las peregrinaciones, cuando llegó la reforma protestante de Lutero, que dejó los caminos en sí que casi peregrinos centroeuropeos, que eran los más, este hospital de Fonfaraón entró, como todos los demás, en decadencia. Ya en 1659 aparece un escrito del que se dice que está arruinado, por descuido de los albergueros, textualmente, ¿no? Malonos. De todas maneras, pues recalcamos, tuvo una decadencia de muchos siglos, duró aquella decadencia como el Imperio Romano, porque en 1918 todavía hay noticias de él, que había una mujer que por una peseta pues daba gospio a los caminantes en un cuarto pequeño, donde nada más había un llar, una chariega, con unos pollos no de pío, de los apoyos de piedra, asientos, alrededor, que debe ser lo que vemos ahora si entramos. Sí, podemos entrar, que de un año a otro cambia. Hubo años que yo estaba más o menos curiosino, para lo que yo un refugio de 4 paredes de piedra y una tellavana, con alguna manta y todo, aunque usada, bueno, pero ves que ahí dormía xente y hacía un poco de yume, hasta últimamente que volvía a ser la cuadra de ganado que se metía y aquello estaba lleno de cucho y demás. Pero bueno, ahí está la historia y el presente y el futuro. Pero bueno, sí que estaría bien que estas cosas, aunque solo fuera por la historia y por saberlo, tuvieran a curiosáis y cuidáis por las administraciones competentes para que se cuidara el camino, Hubo proyectos en su momento, pero bueno, ahí quedaron. Pero bueno, por ahí pasa xente y más o menos la xente va arreglándose, ¿no? Este hospital de Fonfaraón, como el siguiente, el de Valparaíso, el de Montefurao, que vamos a topar más adelante, o el de Cimavicha, del que falamos cuando facíamos el camín de abaixo por la Puebla de Allande, fueron de patronato real. Esto de la corona, que era como decir de aquella del Estado. Estaba al cargo de ellos, precisamente. Bueno, de algún administrador, ¿no? Delegaban en patronos particulares después la administración. Y había cargos, el hospitalero, el mayordomo, que no era el mayordomo de las películas ingleses, sino una especie de encargado general, ¿no? Que coordinaba, la gente que tuviera el cargo de él, que no solía ser mucha, a veces 1 o 2 nada más, ¿no? Para atenderlos y para caltenerlos, pues tenían tierras estos hospitales de peregrinos, tierras que arrendaban y con ese arriendo, en moneda o en especie, pues tenían ingresos. Con el tiempo, esto pasó a los condes de Cienfuegos o de Peñalba, los que se hicieron con la Puebla de Allande y con Allande, con todo el concello o gran parte de él, ¿no? Y otras tierras, bueno, ¿no? Tiene un palazón ahí arriba de Allande, ¿no? Ahí del falamos también varias veces a lo largo de estas rutas, ¿no? Ahí está la fonte de Fonfaraón, la fonte que debió dar suministro al hospital, con un bebedero. También estaba fecha una yaceria, ya las últimas veces abandonada, ¿no? Y de ahí bien, pues el nombre de Fonfaraón, la fonte del faraón, Faro Grande, recalcábamos el otro día. Sí. También lo hay en Avilés y en otros lugares. No pensemos en relaciones con Tutankamón y con Osiris.
como alguna vez se te han dicho. Somos tan grandonos que igual decimos que Tutankamón era asturiano, ¿no? Sí, será lo muy guapamente. Como Nuberu, que venía de Egipto, pues... A ver, toda la gente de esta grande y de todas partes, Colón y de todas partes. Claro. Chócame ya lo que tarda en decir que no era de, yo qué sé, del Parrochu, de aquí de Chócame muchísimo que no salga. Habrá que descubrirlo un día. Sí. Bueno, pues, Pela y otro. ¿Dónde va? Sí, de todas partes. Sí. De ahí. Lo que hay en la zona esta, está como algo de llanadina y un lugar muy afalladizo. Lo que hay en la zona, los camperines de Fonfaraón, del hospital de Fonfaraón, y es un sitio muy prestoso para hacer una paradina. Sacar el bocadillín de la mochila, unos galletines, sentados enriba de alguna piedra, a manera de pollo, enfrente el pico cimeiro, y ahí, estelándonos, dando vista a la Marta, el Palo y el Panchón, col valle, allá, a baixones, nun ya saber el fondo. Figúrate la profundidad que tiene eso, ¿no? Ya. Y echamos a andar, pues, del hospital de Fonfaraón al de Valparaíso, pela lledra sur del pico cimeiro, y entramos ya de fechu en tierres allandeses, y acolumbramos Turcumal hacia la Marta, la Freita, el Palo, el Panchón, siempre col valle abaixo, pero donde va subiendo el otro camín hacia el Palo. Hay muchos morrillos de las antiguas explotaciones de mines de oro de la ruina Muntium, cuando argallamen las montañas ahí con esos procedimientos extractivos tan espectaculares, por decirlo de alguna manera, y apenas hay árboles tampoco, pero sí mucha campera de pasto y mallada, un poco debajo nuestro a la izquierda, una montonera de piedras y lo que queda del hospital de Valparaíso, el Valle del Paraíso. No me he buscado aposta, muy acogedor, hospitalario, piadoso, lo que da cuenta pensar la pila xente que pasaría por allí. Date cuenta que de este ya falábamos, porque lo veíamos, esta zona, subiendo al Palo, desde Puebla de Allande, pasando por la parte de Penaseita y la Raigada para arriba. La verdad es que este camino debió ser usado durante mucho tiempo, hasta después de fechas las actuales carreteras por ellos arrieros y viajeros a pie y a caballo. Si no tienes que pasar por la Puebla, aforras talmente un día de marcha. Ya. Y los otros días es una de las etapas más guapas de todos los caminos a Santiago. Pero bueno, todo tiene un precio. Pierdeste la Puebla, la capital de Allande, que percorrimos de fechu el otro día, y bueno, todos esos pueblos antes de ella y después, con los paisajes, gastronomía y cosas que conocer. Por lo que, si vas por aquí, por las rutas de los hospitales, otra vez, al año siguiente o cuando puedas, hay que ir por la otra, para conocerla, la de la Puebla de Allande. Y al revés también, si vas por la de abajo, otro día repites y vas por la de arriba, ¿no? La distancia de Valparaíso, de Fonfaraón a Valparaíso, es nada más que 2 kilómetros, lo que vale para hacernos una idea de lo duro que debió ser el camino en tiempos pasados, de manera con les nevaes, el más tiempo, el invierno. Y los dos hospitales, Fonfaraón y Valparaíso, tuvieron, vamos a recalcar, muchas propiedades y rentes. Por lo que gracias a ello, pues podían ofrecer a viajeros, probes, arrieros, peregrinos, agua, sal, llume, manta y posada. Y podían quedar hasta más de un día si estaban enfermos. Sí. Según les dos disposiciones que se conserven del siglo XIII para acá. Bueno, hasta el XVIII, XIX incluso. Y ofertaban sal. Sí, yo no sé si la sal sería, pues, la sal para conservar alimentos, sería pues para que llevaban alguna caballería. Ajá. Eso seguro que siente estudiado sabría respondernos, ¿no? Pero yo veo aquí eso, agua, sal, llume, manta y posada. La sal retiente líquidos, va bien para caminar también, supongo. Ajá. Claro. Igual digo una barbaridad, igual hay un médico va regime, Y verdad que, bueno, cuando te dan las sales minerales, para conservar alimentos, claro. O para salar algo, si ves algo de carne, aunque sea rancio. Pero bueno, eso es lo que hacen los documentos. El hospital de Valparaíso tenía capilla propia, dedicada a Santa María Magdalena, y celebrábase una romería en la que, según la documentación que te digo, todo está escrito, había mises solemnes, cantaes y rezaes, decíase. Y también digo textualmente, dando de pitanza y de comer a los sacerdotes ampliamente.
una misa cantada y rezada de varios cures allá arriba, tú figúrate. Claro. Alguna importancia tuvo que tener, ¿eh? Eso es lo que la documentación, ¿eh? Porque una misa de varios cures cantada y rezada era de muchos, y sigue siendo de muchos perres, ¿eh? Sí. Y además esa gente después, pues, mira, otra nota gastronómica. Aunque esta parte de la Sierra de Fonfara, donde ya hacíamos el otro día, que no era de chigres ni de tal, hasta llegar a Verducedo por lo menos, pues siempre hay alguna nota gastronómica que Oye, un corte que a la estaca, ¿no? allá arriba, tiene que estar bueno, ¿eh? La capilla quedó clausurada en 1819 al ir menguando la tradición de pasar perey, sobre todo los peregrinos. Pero el hospital debió seguir dando servicio un tiempo más, porque un de los últimos hospitaleros, del que falábamos el otro día, recuérdalo, era Pachicón de la Arraigada, hospitalero y guerrillero carlista, pluriempleado. Por el día atendiendo enfermos, por la noche agarrando el fusil, ¿eh? Y el que vivía baixo en el pueblo de la Arraigada. Uh-huh. Y bueno, pues ya te decía también el otro día que esta xente de la Arraigada, allá baixones del to, y los que solían ser los hospitaleros de Valparaíso, porque tenían aquí arriba el ganado en primavera y verano, y estarían todo el tiempo pues subiendo y baixando, o quedarían ahí arriba una temporadina, para no andar por esos recuestos, ¿no? Por esa razón, cuando el hospital desapareció, la imagen de la santa guardóse en ese pueblo, porque pasa el otro camino, ¿eh? Recalcamos siempre, ya donde sube para el palo. Y esto ya entramos en la carlistada, 1830 y pico, o sea, que seguía el refugio, seguía, aunque la capilla no, el refugio seguía en uso, ¿no? Y más, llegamos al año 1847, cuando se sabe que se planteó clausurar el hospital de Fonfaraón, el hospital de Valparaíso, por lo dificultoso y gravoso que resultaba ya mantenerlos abiertos en el invierno. Y en cuenta de ello, abrir otro nuevo en el Alto del Palo, porque ahí ya se proyectaba o estaba en ciernes hacer la carretera. Claro. Vale. De todas maneras, al final no se hizo. Decidióse clausurar el de Valparaíso y caltener ahí el del Palo, que aguantó un poco de tiempo más, ¿no? Hoy en día todavía queda ahí un refugio como de montaña, pero que está cerrado. Y bueno, de Valparaíso, que le llamamos siempre la falda del monte, de la Sierra de Fonfaraón, ya pel Picu Cotón, y seguidamente del Picu Picaratín tiramos al Alto La Marta, llegando a verse al oeste los Altos de Buspol, ya en Salime y Yonxe, el Alto do Acebo, el paso a Galicia. La raya entre Asturias y Galicia, ya llegues a verla desde aquí, y ya también desde esta zona ya que viendo al palo puedes llegar a ver algo de Galicia, muy más allá de los sierres ya del Alto Navia, de la zona de Ozcos y demás, ¿no? Sí, bueno, es verdad que si tú no lo sabes, y una frontera, no hay un paso natural, no hay mucho, no extrema el paisaje de un yaude al otro. Al fondo sí. Sí. Sí, hay unas llanuras que eso ya no es la zona de Azor. Ya la noches, eso, ¿no? Ya... A ver, inmediaciones de Terrachao, y que se ve. Mira, desde la ciudad de Lugo no, porque tienes en medio algunas sierras, pero desde Lugo y antes llegues a ver Ancares. Claro. En 10 claros llegues a ver Ancares. Vale. Entonces, pues sí, llegas a ver. Sí, entre Yugo y... Sí, la zona de Fonsagrada, que es en la montaña, y es parecido. Y es parecido, porque además ahí están las sierras de Acebo y tal, ya tampoco te la dejen ver bien. Pero cuando ves que la sierra del Alto Navia, los Cordales, Ozcos y todo eso, norte de Grandas, Pezós, ves hay una llanada muy grande, eso es Galicia. No sé si para la parte de Meira o tal, no se puedo equivocarme, ¿eh? Vale. Hay otra chaguna ahí de las mines de oro antiguas, que hay una laguna donde bebe el ganado, una charcona muy grande. Ahí y donde se ven esos manaes, rebaños de caballos, de vaques, ganado libre, non xabaz, como a veces se cuenta, sino non estabulao, de braña, de puerto, de caballos enormes, algunos como camiones, percherones y demás, y yeguada y mucha vaquería, vaques y ahí esos semelles de la Chaguna La Marta, Colmonte, todo eso verde, o al fondo
el valle del río Nisón con el monte Panchón, y un sitio eso, para sacar unos retratos, icónico, unos ¿no? semelles, Sí. unos, ¿cómo se dice ahora? Un selfie. Unos selfies. Pues sí, Y, bueno, esta explotación del oro, pues se supone que empezó en los ríos, con los pepitines más pequeños que se sacaban por bateo, Sí. peñerando. Después ya se diría por ello a les vetes de la peña. Y eso supone que nacería con la edad de los metales, del Neolítico, cuando se empezaron a dominar las artes de la agricultura, la ganadería y la metalurgia, llegando edades de los metales, después la del bronce, la del fierro, que vienen a coincidir con la época castreña. Y la otra, la más antigua, la edad del bronce. Ahí tenemos los túmulos, ¿eh? Esos serían los enterramientos megalíticos. Y dólmenes, que se atopen por estos sierres. Y también incluso caminos. Hay un camino prehistórico que llaman la Carreiriega Los Gachegos. Ah, ¿sí? Ah. Y es el camino prehistórico. A ver, si nos ponemos a apurar, muchos caminos son prehistóricos. Ya. Después reaprovechados, Ya. empiedrados, desde los romanos y antes, después en Edad Media, los caminos reales. Hombre, yo tal, te padre tal. de vas de muchas rutas y esto y un camino romano. Bueno, esto y un camino romano, a ver si lo van a inventar los romanos. El romano pasó, pero donde ya había un camino. Lo que sí puede haber y la calzada había, pero eso y un camino nuevo, en los que fan en línea recta. Claro, Y eso vas a toparlo sobre todo en la zona de Lugo, pero recto. ya. Además, no fa en curves, fa en ángulos. Y cuando topes uno, esto sí que, aunque ya no queda el empiedrado ni los miliarios, o queda uno de recuerdo ahí, Claro, una reproducción, muy pocos. Y eso igual ya era por los carretes, además, ¿no? Para dar más comodidad, claro. Sí, para los carros. Sí. Claro. Bueno, y date cuenta, y para los soldados. Date cuenta que el noroeste fue la única, no sé si se llama la región, provincia romana, que fue siempre militar, con la séptima gémina, séptima... sí. El resto de Hispania fueron senatoriales, digamos, era un gobierno civil. Aquí siempre hubo, entre el oro y que esto aquí, pues esta gente estaría un poco así... No les gustaba en los romanonos. Engarrado o tal, yo qué sé. El caso es que siempre fue provincia militar, Sí. digamos. Siempre estuvo la séptima gémina o... Es que hubo la de Astorga, hubo la de Lyon, ahora falo de memoria, ¿no? Pero había una legio, una legión, que tenía después destacamentos por los caminos y eso favorecía pues el paso de tropes, de funcionarios. Claro. De ahí viene les Mansio. Les Mansio eran como, digamos, los paradores de hoy en día, ¿no? Era paciente poderoso que iba por ahí con los dos negocios. Era sobre todo altos mercaderes de postín o ya militares de postín también. Pero luego también había otro par de algo parecido a lo que se llamó ahora las pensiones o telucos y luego también los albergues. Había otros que no eran Mansio, no me acuerdo de los nombres ahora, ¿no? Claro, había alojamientos de distintas categorías en función de la importancia del que viniera por aquí. También, sí, rutas de comercio, de herrería, etcétera, ¿no? Pues además del oro, este condicionante del palo y estos puertos de Fonfaraón, la Marta, la Freita, Valledor, pues vienen a ser que se debe a que constituyen un paso natural entre la cuenca del Narcea, que ya queda atrás, y la cuenca del Navia, las antiguas Asturias de Tineu, la Asturias Occidental, y lo que llamaban la Honor de Grandas. Todavía están las reformas administrativas del siglo XIX, o igual antes ya se suprimió. Se llamaban así les dos zonas, las Asturias de Tineu, sí, el occidente Astur, y el más occidente todavía, la Honor de Grandas. Honor de Grandas. La Honor de Grandas. Eso no lo conocía yo. Bueno, pues mira. Sí. Bueno, y casi la Allende de lo que ye el asturiano occidental y el leonaviego, ¿no? Sí. Claro. Galaicos, albiones, astures pésicos... Aunque no está muy claro siempre la frontera, pero bueno, la isoglosa, o como quieras llamar, o raya lingüística, cultural, aunque se mece, las fronteras son naturales, pero los rasgos mécense un poco, ¿no? Pues anda por ahí por estos cordales, y veslo desde la distancia, que son como una murallona. Vale. Ves como el Valledor y también la zona del Mucheiroso y más allá, Tineu, allá donde ves el palo.
ves como una muralla natural de un cordal. Y eso, claro, pues ahí constituyeronse pues fronteras naturales. Claro. Pastos comunales, Claro. y por medio pues pasaba la raya, la frontera y Claro. demás. Claro. Bueno, que ellos siempre dicen que influyeron para esta zona de Pacá, pero decimos nosotros siempre muy poco, pues nosotros también influimos para yo, ¿eh? Porque tú vas a Yugo y a tope zorros asturianos y falen palabras asturianes y no pasa nada. O sea, la influencia ya era mutua. Ah, bueno, claro, y es que surde la Claro. transición del romance, el latín, las lingües anteriores, esto, lo otro, de más allá, pues surden en base a eso, a condicionantes históricos, sociales, culturales que se entemecen. No hay una frontera clara, bueno, que algo sí hay que ponerla, aunque sea para los pastos de antiguamente, ¿no? Pero eso existía tanto entre áreas culturales como entre vecinos para que el ganado de uno no fuera a beber o no fuera a pastear a la parte del otro, de la otra parroquia o agrupación urbana que correspondiera en aquel momento. Yo creo una anécdota, una vez en Mondoñedo, lo que llamen a San Lucas, que hay una feria caballar, venía xente de toda Galicia y yo estaba ahí con un amigo que lle de aí de Mondoñedo y falamentos gallego entre ellos y decía uno que debe ser de la parte de Costa da Morte, decía, aquí en Mondoñedo ya faláis muy asturiano. Claro. Pero así, como no ya faláis muy asturiano. Claro. Puedes decir una cosa, si nos voten en 2 días arreglamos el país, ¿eh? Sí, O lo acabamos de destrozar, no lo sé. Muchas gracias como siempre, Xur de Morán. Un abrazo.